doctor Ojiniza Primo. El doctor es médico mayor retirado de Trinidad y uno de los pocos médicos de procesos sociales globales. Profesor en la Facultad de Medicina de la UAS, por medicina en sus hospitales y doctorada en salud pública. Columnista, mentor emocional, fundador de instituciones con el social y autoconsumo. Dedica su trabajo para la salud y el bienestar mundial. Un aplauso. Gracias. Gracias por ese aplauso. Imaginen estar en el último año de la carrera, esperando solamente la fecha de su graduación y renunciar a su carrera. Después de 5 años de estar estudiando, ya no les falta ni siquiera una evaluación. Ya nada más es esperar a que se gradúen, dejar pasar 2, 3 semanas, pero en ese momento ustedes piensan que no saben nada, que es mucha la responsabilidad. Pero no solamente eso, son el primer lugar de su generación. ¿Cómo estarían los demás? ¿Qué sentirían sus demás compañeros? Eso le pasó a un compañero de medicina, que su nombre empieza con Jorge, y dijo, yo no quiero saber ya de medicina. Cuando ya íbamos a salir de vacaciones, nada más necesitábamos regresar de vacaciones y ellos iban a graduar. Él estaba en 5º año para pasar a 6º. A punto de que cuando él regresaba, lo iban a ascender a capitán primero dentro del ejército, iba a tener un sueldo arriba de 35,000 pesos. Y él dijo, yo no puedo con esto porque es mucha la carga. Cuando yo le platiqué esto a mi esposa me dijo, confía en lo que estás aprendiendo, confía en tus conocimientos, y el día de mañana que lo apliques frente a un paciente, te vas a dar cuenta de que sí sabes, y de que sí puedes con esa y muchas más responsabilidades. Pero a final de cuentas, es difícil. Mi compañero lo dejaron pasar el tiempo y no le dieron su baja, porque era el primer lugar de su generación, y eso iba a ser catastrófico, tanto para la generación como para la escuela médico-militar. Cómo su primer lugar se les iba a ir y lo graduaron a fuerzas. El día de hoy es un gran médico, el día de hoy es un muy buen especialista, el día de hoy ha ayudado a mucha gente, pero en un momento él no confió en lo que él estaba aprendiendo, en el conocimiento que él estaba teniendo. Y por eso es que el día de hoy les traigo esta plática sobre el síndrome del impostor, donde realmente en ocasiones el éxito se vuelve un castigo, en donde en ocasiones no confiamos en lo que aprendemos. Y aquí empezamos con el primer impostor. ¿Por qué? Porque para empezar, no es un síndrome. Síndrome específicamente es un conjunto de signos y síntomas. Y como tal no es esto. Este es otro impostor. Y yo soy el doctor Odín Jerónimo, así como lo escucharon. Tenemos que aprender a diferenciar. Diferenciar muchas veces es quitar lo que sobra de lo esencial, reconocer lo que somos, reconocer lo que hacemos. Y para diferenciar no es fácil entendernos, no es fácil conocernos, no es fácil reconocernos tampoco lo que estamos haciendo ni lo que estamos logrando. Aquí mucha gente podría ver solamente un gran bloque de una piedra, algunos podrán decir, sí, pero es mármol o granito, pero llega a ver una persona que dice, aquí está mi David. Un artista puede ver ya dentro de ese bloque una gran escultura y sacar de esa escultura, quitándole lo que sobra, una obra de arte. Cuando le preguntan a los artistas cómo hicieron su obra, le dijeron, nada más le quité lo que no servía. Y a veces así tenemos que hacer con nosotros, reconocer lo que sirve,
quitar lo que no sirve, reconocer entre fracaso, reconocer entre éxito y también aprender de ambos. No es fácil aprender. Es de lo más difícil, incluso a veces dicen que es de lo más difícil reaprender. Reconocer es tan difícil como aquí cuando vemos un tapete en donde está en tercera dimensión, nos acercamos con miedo. ¿Por qué? Porque pensamos que hay un hoyo. A veces que hay que sacrificar a alguien de la manada, ¿verdad? Pero cuando nuestra manada pensamos que somos nosotros solos, ¿a quién sacrificamos? Nos sacrificamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a base, en ocasiones, de la prueba y el error. Y eso, pues ahí no tenemos a quién aventar al hoyo a ver si es cierto, sino nosotros mismos nos vamos aventando a ese hoyo. Y para que vean que no es tan fácil reconocer o diferenciar, nosotros pensaríamos que es bien fácil diferenciar entre OnlyFans y Walt Disney. Levante la mano, ¿quién podría reconocer, encontrar las diferencias entre OnlyFans y Walt Disney? ¿Nadie? ¿No podrían encontrar las diferencias? Levante la mano, ¿quién siente? Sí, así, que le hagan desde acá abajo, ¿verdad? ¿Sí podrían reconocer las diferencias o no? A ver, levante la mano. ¿Quién podría reconocer las diferencias entre OnlyFans y Walt Disney? ¿No? ¿Se les hace muy difícil? Bueno, vamos a hacer un experimento para ver si sí lo pueden hacer. Les voy a leer lo que es la misión y los valores de Disney y de OnlyFans. Uno es de OnlyFans y el otro es de Disney. Quité las palabras adultos, quité las palabras niños, claro, quité la palabra OnlyFans y quité la palabra Disney para que no supieran cuál es de cuál, pero la primera dice, nuestros valores definen quiénes somos, ellos sustentan nuestro éxito, cada valor es vital y colectivamente da forma a nuestra cultura. Levante la mano, ¿quién piensa que es de OnlyFans? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién piensa que es de Disney? Ah, muy bien. Tenemos dividido lo que es el público. Y la segunda dice, la misión es convertirse en el más grande productor y proveedor de entretenimiento del mundo. Usando nuestro amplio portafolio para diferenciar nuestro contenido, buscamos desarrollar la experiencia de entretenimiento y productos relacionados más rentable del mundo. Hay billete ahí de por medio. ¿Quién piensa que es de OnlyFans? ¿Quién piensa que es de Disney? Los que nada, ¿a dónde se irían a trabajar? ¿No? Los que no levantaron la mano, espero que vayan a Disney, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver que la primera es de OnlyFans, pero como está la palabra valores, decimos, no, como que me suena más que es de Disney. Y la siguiente, como está la palabra costos económicos, portafolio, pensamos que es de OnlyFans. Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil diferenciar, no es tan fácil reconocer. Si no es un síndrome, ¿qué es? La correcta definición sería el fenómeno del impostor, en donde, como tal, como no cumple los criterios para ser un síndrome, estamos hablando de que es el fenómeno del impostor, y yo diría, confía en lo que aprendes, comprendes, aplícalo y principalmente disfrútalo. Tenemos que empezar a disfrutar lo que estamos haciendo, tenemos que empezar a disfrutar lo que estamos realizando. Y para esto basé mi plática en una bibliografía altamente confiable y sustentada, donde aquí son puros psicólogos. ¿Quién no es psicólogo? Levante la mano. ¿Qué son, maestros? ¿Docentes? Ah, perfecto. Entonces, a lo mejor lo vieron durante la carrera, ambos, tanto docentes como psicólogos. Es una bibliografía altamente sustentada, o quizás se lo leyeron a la orilla de su cama cuando eran pequeños, a los 5 años, ¿verdad? Es un libro, una bibliografía del elefante encadenado, de George Bucay, en donde un pequeño elefantito nació en un circo. A ese elefantito, desde que nació, lo encadenaron a una estaca con una cadena. Ese elefante vería la estaca como lo más grande del mundo y sentía la cadena lo más fuerte y lo más pesado. Y nos plantea diferentes escenarios.
o diferentes moralejas o formas de aprendizaje que podríamos llegar a presentar. Uno de los escenarios es si crees que puedes y lo intentas con todas tus fuerzas, ¿qué piensas que va a llegar a obtener con eso? ¿El éxito o el fracaso? El éxito, si creemos que lo intentamos con todas nuestras fuerzas y creemos en nosotros, pero en este cuento resulta que ese pequeño elefante soñó con ser fuerte, estaba seguro que podía romper esa cadena y arrancar esa estaca de un jalón de la pata, pero no estaba preparado, aún no era su tiempo, no tenía la suficiente fuerza y su pata sangró más de 100 veces, hasta que dejó de intentarlo. Entonces esa fórmula no nos garantiza el éxito. Tenemos que prepararnos, tenemos que planear qué vamos a hacer, tenemos que esperar incluso a veces nuestro tiempo. ¿Cuántos no ya estamos queriendo dar clases desde primer año, desde que entramos a la carrera, o ya estamos queriendo dar terapia? Sí, pero todavía no es nuestro tiempo. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque a veces nos rompemos y nos lastimamos o podemos lastimar a alguien más, en el caso del área de la salud. Otro escenario es si crees que no puedes y no lo intentas. Esta fórmula es segura ¿de qué? ¿Del éxito o del fracaso? Del fracaso. ¿Por qué? Porque si yo pienso que no puedo lograrlo y no lo intento, eso seguramente me va a llevar al fracaso. Llega el momento en que el elefante creció. Cuando ese elefante crece, veía la cadena como lo más fuerte que pudo haber hecho en su vida o que pudo haber tenido en su vida, y la estaca la seguía viendo como un enorme gigante. Sabía o creía que si él jalaba su pata le iba a volver a sangrar, le iba a volver a doler, y ya no lo intentó y dejó de creer en él mismo. Si ese elefante, ya con una edad adulta, ya cuando ya dejaba de ser un pequeño elefantito, ya traía heridas. ¿Y cuántos no llegamos a tener esas limitantes en donde desde chiquitos nos dijeron, es que no puedes, es que no lo intentes? Quizá eso fue desde el aprendizaje de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros maestros, en donde no nos damos cuenta, incluso como docentes, que a veces limitamos a alguien desde nuestras creencias. Es que no lo vas a lograr. Otro escenario que nos plantea es si crees que puedes, lo planeas y lo intentas. Aquí viene algo bien importante entre la creencia y la acción, una etapa de planeación en donde yo me preparo para hacer algo más. Esta fórmula no nos va a garantizar el camino hacia el éxito, pero es más fácil que lleguemos a alcanzarlo, es más fácil que lleguemos a saber qué vamos a hacer cuando lleguemos a alcanzarlo, porque cuando no lo creemos, ese elefante, ¿qué pudo haber hecho cuando no creía en él, pero lo intentó? Ese elefante pudo haber roto su cadena y de repente decir, mejor me paro encima de la cadena para que no vean que se rompió, porque no creía que lo podía lograr. Pero cuando ya cree en él, cuando lo planea y cuando lo lleva a la acción, es más fácil que podamos llegar a lograr el éxito. Y dicen que quien no se mueve no siente sus cadenas. ¿Cuántos de aquí el día de hoy piensan que se están moviendo? ¿Cuántos de aquí piensan que están haciendo algo? El fenómeno del impostor se da en gente profesionalmente exitosa que se capacita constantemente. Hello, aquí están, domingo 9 de la mañana, por amor de Dios, yo porque me pagaron 40,000 pesos por dar esta plática. No, no es cierto.
Para aquellos que sean ponentes y digan, no, a mí no me pagaron. No, tampoco me pagaron. Uno viene a hacer las cosas por amor, por retribuir también a la sociedad, porque una vez uno estuvo sentado también de aquel lado. Quedamos que si no es un síndrome y es un fenómeno, no es una enfermedad. El día de mañana que llegara alguno de ustedes a mi consultorio y dijera, doctor, oigan, es una incapacidad porque el día de hoy siento que tengo el fenómeno del impostor, pues no les puedo hacer una receta como tal. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad y por eso también no lo van a encontrar en el DSM-5, que es aquel que lleva las patologías propias de psiquiatría, que en psicología también lo han llegado a conocer. Sin embargo, sí hay diferentes escalas. Está la escala de Kleins, la escala de Harvey, la escala de Leary, en donde podemos contestar un cuestionario de 80 a 120 preguntas para reconocer si nuestros alumnos, nuestros pacientes o nosotros mismos estamos cursando por una etapa en donde tengamos el fenómeno del impostor y en donde de acuerdo a las respuestas que demos de manera honesta y sincera, porque muchas veces cuando nos pasan en la escuela un cuestionario de la depresión, resulta que nadie tiene depresión en la escuela, resulta que nadie está cursando con periodos de estrés, resulta que nadie tiene, ¿sí? Y nos acostumbramos a esa mentalidad como mexicanos y cuando ya somos gerentes, directores, encargados, ¿qué pasa cuando llegan a supervisarnos? Como mentíamos desde la escuela, ahora decimos no, ahora sí, cubre todas las necesidades para que la supervisión no se dé cuenta de que tenemos carencias, cuando realmente las supervisiones son para ver qué carencias hay y apoyarnos a cubrir esas limitantes. Dentro del fenómeno del impostor está una contraparte, que es el fenómeno de Dunning-Kruger. El síndrome del impostor es aquella persona que sabe, pero no se tiene la suficiente confianza, no se siente valorado y no se siente acreditado para difundir lo que sabe. Sin embargo, en el Dunning-Kruger es una persona que puede ser un perfecto idiota, que no sabe, pero expone, dice y difunde como si supiera. Entonces, en ocasiones puede llegar a convencer a toda la gente de que sí sabe, de que puede llegar a ser una persona que incluso de repente se puede llegar a filtrar entre un gremio. Nos pasó a los médicos con Marilyn Cote, por ejemplo, recientemente, ¿sí? En donde una persona que era licenciada hace una maestría en terapia, en psicología, y resulta que se pone a dar terapias, pero no solamente eso, se pone a recetar medicamentos como si fuera un psiquiatra. Ahí está un claro ejemplo del Dunning-Kruger, en donde una persona que no sabe, piensa que sabe e incluso se vuelve una autoridad. Participó en congresos, escribió un libro, inventó hasta un esposo. Entonces, y la gente se la creía. La gente se la creía. O sea, aquí tenemos que empezar a diferenciar, quitarle la parte que no sirve a lo que sirve. Hay una persona que escribió esta parte en donde dice: la estima exagerada en la que se tiene la obra de mi vida me obliga a pensar en mí mismo como un estafador involuntario. Esto fue escrito por Albert Einstein, en donde una persona que sí sabe, que generó grandes conocimientos para la humanidad, que a final de cuentas se pudieron llegar a usar de manera errónea, pero era un genio en donde él no se creía
con la suficiente calidad para recibir esos elogios, para recibir el éxito que él estaba teniendo. Pero no está solo, está Emma Watson, está Tom Hanks, Lady Gaga, Shakira, y claro, también está este impostor, no el que está cargando aquí, sino este. Yo estoy seguro que este nunca salió en ninguna película de Star Wars, y se está vistiendo de Jedi. Bueno, el de al lado también ha cursado muchas veces con periodos en donde llega a cursar con el fenómeno del impostor, porque a veces no nos la creemos y vamos llenándonos de reconocimientos, de medallas. Ahí está mi uniforme lleno de medallas, en donde a veces no nos creemos lo que hemos logrado, no nos sentimos con la suficiente autoridad, a pesar de que ya tenemos el conocimiento. Y hay diferentes tipos dentro del fenómeno del impostor. Ninguno es excluyente del otro, ni es de que los lleguemos a tener de por vida. Podemos llegar a cursar con diferentes, en diferentes etapas de nuestra vida, en diversos momentos en donde lleguemos a tener algún logro, algún éxito, o incluso durante el camino hacia ese éxito que es nuestra etapa estudiantil. Aquí tenemos varios estudiantes por la edad, espero que estén estudiando todavía, ¿sí? En donde está quizá aquel que piensa que solamente él puede hacer las cosas perfectas, en donde él le gusta solo cómo él lo hace, cómo solamente él le puede mover a la presentación, al tema. Es malo para trabajar en equipos. Tenemos aquel que desde pequeño se le facilitó todo. Yo de niño tenía una memoria en donde podía hojear un libro y tenía una memoria fotográfica y se me quedaba todo. Entonces eso en su momento no destaqué en la primaria y secundaria porque me aburría. Tenía TDA, trastorno de déficit de atención, y lo que hacía esos retos que me daban a mí, que no eran unos retos en mi vida, era aburrirme, y lo que hacía yo, pues nada más le daba 2, 3 pasadas, se iba por el 6. Ya cuando me di cuenta, cuando empecé a reconocer lo que estaba pasando en mi vida y empecé a reconocer que era importante también el conocimiento, empecé a adquirirlo, empecé a quitar lo que sobraba, empecé a diferenciar y a reconocer lo que yo podía lograr. Esto, muchas veces el hecho de tratar de hacer las cosas en excelencia, de ser los únicos que sabemos, de ser genios, llega a provocar lo que es periodos en donde se llega a cursar el camino de manera solitaria, en donde la gente no quiere trabajar con uno, o uno no quiere trabajar con la gente, porque nadie más sabe hacer las cosas como yo las hago, o como a mí me gustan. Porque todo el mundo piensa que es un experto, no, es que nada más él sabe, o uno cree que solamente uno sabe, aunque no confía a veces en lo que estamos aprendiendo. Y el superhéroe, que es aquel que se queda hasta las 6 de la mañana estudiando y el examen es a las 7. Aquel que dice, no, es que vamos a salir de vacaciones, pero no, yo quiero seguir estudiando. Espérate, disfruta las etapas, disfruta tus vacaciones, vete de vacaciones, cierra el libro ahí va a estar cuando regreses. No necesitas hacer todo tú solo, no necesitas hacerlo perfecto, no necesitas que sea eso un camino solitario, y necesitas reconocer también que hay más gente que puede integrarse a un equipo y que juntos pueden hacer cosas más grandes. ¿Qué características tiene el fenómeno del impostor? Recordemos que personas que no creen merecer sus éxitos, sus logros, piensan en sí mismos como si fueran un fraude,
Y eso llega a generar un sentimiento de insatisfacción, en donde la gente puede llegar a decir, ay, es que qué buena psicóloga es. Y la psicóloga cuando llega a su casa se empieza a flagelar y dice, es que siento que me faltó esto con el paciente, siento que me faltó esto en mi examen, siento que me faltó esto con mis alumnos. Tiene una relevancia bien importante el reconocer el fenómeno del impostor en nosotros mismos y en nuestros alumnos y nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de no reconocerlo, el hecho de no atacarlo, pues hace que evitemos algunos cambios, que dejemos pasar algunas oportunidades en donde le dicen, oye, tú eres muy buena, vente a mi consultorio. Y dice, no, es que yo siento que no sé nada. ¿Cómo voy a ir? Si apenas estoy en segundo año de la carrera. Oye, maestro, es que va a haber una oportunidad para que te vayas al Congreso Internacional de Psicología. No, es que yo, ¿por qué voy a ir a psicología si yo siento que eso no es para mí? Y dejamos pasar oportunidades importantes para nuestra vida. Desvaloramos nuestro trabajo. Eso, pues a final de cuentas, va a intervenir en nuestro bienestar psicológico y fisiológico indirectamente. Empezamos a ver más nuestros fracasos sin darnos cuenta que los fracasos son parte del camino que nos está llevando al éxito, pero no reconocemos nuestro éxito como tal, porque recuerden que si a Albert Einstein le pasó, en donde él se sentía como un fraude, un simple doctor, un vulnerable maestro, una simple psicóloga, ¿cómo se iba a sentir? Pero no somos algo simple, somos algo que se está preparando y que se está estructurando para hacer algo más. Y por eso es importante prevenirlo. ¿Cómo? Pues reconocer los síntomas, reconocer cuando estamos cayendo en esa flagelación, aún cuando lleguemos a tener un éxito, aceptar las oportunidades, tener un coach, un mentor, un terapeuta. Los psicólogos, no sé si todavía deban de tener un terapeuta, pero en mis tiempos, cuando yo estaba de estudiante, teníamos, y yo todavía tengo mi terapeuta en Puebla con quien me comunico y con quien me va reconociendo, ya sabe más o menos y me dice, oye, también disfruta esta parte, ya lo lograste, ya hiciste esto. A veces no necesitamos pagarle a alguien, un amigo, un familiar nos puede orientar también en base a lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando, tener nuestra bitácora de logros, ser amables con nosotros mismos y llevar las cosas también con humor y con buena actitud. No es fácil tener buena actitud, pero sí se puede lograr. Yo antier regresé de la Ciudad de México, después de estar encamado 15 días en estudios, y hace 2 días me dijeron, tienes cáncer, un cáncer en estómago, en donde el pronóstico de vida es de 3 a 6 meses. A mí me dijeron, no te preocupes, lo estamos encontrando en una etapa temprana. Es muy probable que esto sea curable, pero depende mucho también la actitud con la que uno tome las noticias. Una noticia es neutra, uno es quien le pone la emoción, uno es quien le dice al cuerpo también cómo va a recibir esos impactos. Si lo estamos blindando, si lo estamos reconociendo, si lo estamos aceptando, si lo estamos trabajando. El hecho de que tenga cáncer el día de hoy no es significativo de que me voy a morir. Claro que me voy a morir, pero no a corto plazo. Estoy en buenas manos, estoy con mis compañeros, reconozco a mis compañeros que estuvieron junto a mí estudiando en una pelea, en una batalla, con el conocimiento a fin de sacar una carrera. Y el día de hoy son excelentes especialistas y el día de hoy me dicen, hermano, tu pronóstico es muy bueno, vamos a sacarte adelante. Y no solamente confío en mí, sino confío también en quien me están
a mi alrededor. Y yo tengo fe que esto que estoy teniendo el día de hoy sea curable. Pero si no es curable, es algo que me ha hecho también consciente desde hace 3 meses que lo estamos estudiando, que el día de mañana no lo tenemos comprado. Y doy gracias a Dios del día de hoy que estoy viviendo y disfruto el día de hoy lo máximo que puedo hacer y cumplo con mis compromisos. Todavía le dije a Jonathan, oye, siento que no voy a llegar el viernes. Pásame para el domingo porque no sé si el sábado vaya a llegar. Y le dije, me están estudiando para esto. ¿Qué es lo que dicen cuando la persona dice, tengo cáncer? Pobrecito, no. Al final de cuentas, lo que me está pasando, lo que se encontraron fue algo incidental y posiblemente eso está salvando mi vida, porque si me lo hubieran encontrado dentro de 2 años, 3 años, 5 años, quizás sería, ahí sí, una fuente del inicio del fin. Pero ahorita es un incidente. Entonces lo tomo con una buena actitud, lo tomo como una bendición el día de hoy y digo, qué bueno que me lo encontraron a tiempo, porque puedo seguir haciendo cosas y seguir trabajando. Y disfrutar mis éxitos. El éxito tenemos que reconocerlo. Ya les comentaba cuando Miguel Ángel vio el bloque de mármol y dijo, aquí está mi David. No es fácil reconocer un David dentro de un gran bloque de mármol. El éxito tenemos que saber desde dónde venimos, saber qué heridas traemos, reconocer a ese pequeño elefantito que nació encadenado en el circo. Yo de niño, hace poquito tiempo, era el niño de los cafés en el mercado. Mis abuelitos paternos tenían un puesto de verduras en un mercado, mi abuelita materna tenía un puesto de cafés y quesadillas. Y yo era el niño de los cafés y andaba repartiendo cafés en el mercado con mi charolita y las quesadillas. Y ya cuando terminaba el día iba a cobrar. Desde niño mi abuelita me enseñó a trabajar, pero también fue la primera mujer a la que le rompí el corazón, cuando le dije, no te quiero. Tú no sabes nada porque no me puedes ayudar con mi tarea de secundaria, porque apenas si sabes leer y escribir. Fue la primera mujer a la que le destrocé el corazón. Y cuando vi sus lágrimas, yo me arrepentí de haber dicho esas palabras. Cuando vi sus lágrimas, le dije, perdóname, pero la estaca ya estaba clavada. Cuando vi sus lágrimas, comprendí la gran mujer que era mi abuelita, porque me enseñó a trabajar, me enseñó lo que era el dinero, me enseñó cómo administrarme, me enseñó que con lo que yo ganaba la podía invitar al cine. Fue la primera mujer a la que yo invité al cine con lo que yo ganaba de mi dinero. Una moneda que 500 pesos era mi sueldo diario. 500 pesos de los de antes, que ahorita serían 50 centavos. No crean que, 500 pesos, no, pues es más que el mínimo, ¿verdad? Tenemos que reconocer de dónde venimos y qué somos lo que hacemos. Mi abuelita me dijo, si tú vas a contratar a alguien para que barra, tienes que saber primero cómo se barre. Cuando yo estaba en la especialidad en México, yo compré 5 carros para meterlos de Uber. ¿Y qué creen que hice? Me metí yo de chofer. Pero la meta de ser chofer era comprar el 6º carro y pagarlo de lo que yo manejaba. Hacía mis cálculos y de acuerdo a lo que yo veía, podía manejar 1 hora al día y pagar el carro, el 6º carro. Cuando yo iba manejando y me hacían la plática y me decían, ¿y qué haces? No, pues soy médico militar. ¿Cómo médico militar? Pues que ya no deja o qué. No, sí deja, y deja muy bien. Tengo 6 carros ahorita manejando. Tengo Ubers, tengo empresas, tengo casas en renta. Oye, ¿por qué estás manejando? Porque me puse como reto
ver qué hacían los choferes y sacar un vehículo de lo que yo manejaba. La gente a veces se quedaba diciéndome, este es un mentiroso. ¿Cómo crees que vas a ser un empresario y vas a estar manejando un Uber? Pero ellos no sabían que ellos me estaban pagando un vehículo. Yo tenía que reconocer qué es lo que estaba haciendo, saber qué es lo que estaban haciendo mis choferes, para saber de qué manera decirles, oye, estás gastando mucha gasolina, oye, estás llevando el vehículo mal, oye, no se desgasta tanto, ¿sí? Pero si no sabemos cómo debemos de hacerlo el día de mañana, que a veces nos toca supervisarlo, también nos va a costar trabajo. Entonces, todo o mucho parte de diferenciar y reconocer lo que hacemos y cómo se hacen los procesos. En el siglo XX, que algunos dicen, pues es el siglo pasado, pero eso fue hace 25 años. Yo vengo de esa generación. En el siglo XX, el éxito se definía con tres cosas. Con tres cosas. ¿Cuáles eran las tres cosas que nos decían para decir es una persona realizada y exitosa? Fue trabajo, fue tener dinero, tener una casa. Bueno, en el siglo pasado eran tres cosas bien facilitas, que decían, para que una persona se pueda ir de este mundo, ten un hijo. Yo tuve 5 hermosas princesas. El día de hoy solamente me quedan 2. 3 se fueron de mi hogar y jamás van a regresar. En un proceso de adopción, después de 4 años de estar viviendo bajo mi techo, de ser mis hijas, de ser las hermanas de mis hijas, llegó la mamá y dijo, siempre no, y destrozó mi familia. Pero me quedan 2 por las cuales el día de hoy doy todo y preparo un mundo mejor para que el día de mañana tengan buenos psicólogos, tengan buenos maestros, tengan buenos doctores. Por eso doy clases también en medicina. Planta un árbol. Yo he plantado más de 1000 árboles en 6 periodos de reforestación, en Guerrero, en Chiapas, en el Estado de México, en donde eran periodos de 3 semanas para ir a reforestar y diario nuestra meta era de 20 a 100 árboles, dependiendo de qué árbol plantáramos. Y escribe un libro. Esos eran los 3 puntos con lo que una persona decía, con eso te puedes ir realizado de este mundo. Yo escribí 6 libros. Mi 6º libro, que le tengo mucho cariño, es el adiós a una guerrera. Una persona, una paciente de 17 años con un tumor cerebral que llegó a mi consultorio porque llevaba 2 años con dolores de cabeza y nadie se los podía quitar. Yo la pasé a observación y le quité los dolores de cabeza en 10 minutos, pero regresaron al día siguiente y le dije, esto no es normal. Tienes un tratamiento muy fuerte como para que sigas con dolores de cabeza. Hazte una tomografía y en esa tomografía salió un tumor en su cabeza. Esa tomografía le regaló 2 años más de vida porque ya en ese momento el tumor estaba grande, ya no era operable, pero se pudo poner una válvula de derivación de su cabeza hacia lo que es su abdomen para que drenara el líquido que se estaba generando y no comprimiera su cerebro y no le diera tantos dolores. Nada más que los médicos no somos dioses y esa válvula pasó células hacia el abdomen y el tumor se implantó en su útero. A los 2 años regresó conmigo y me dijo, doctor, ahora no lo vengo a ver por los dolores de cabeza, ya no tengo dolores de cabeza, pero traigo una colitis. Que llego al hospital y ya me dicen, ay Valeria, ¿qué vienes otra vez por tu colitis? Pásale, te ponemos un suero, te quitamos el dolor y te mandamos a tu casa. Yo le dije, oye, no me gusta nada más para una colitis, vamos a tomarte un ultrasonido. Le hacemos un rastreo por ultrasonido y veo su útero del tamaño de un melón.
el útero debe de ser del tamaño del puño, más o menos. Y su útero ya era del tamaño de un melón, deforme, con características de metástasis. Cuando yo la veo dije, esto ya es más serio. Y me dice, doctor, ¿qué sigue? Tenemos que sacar ese melón. ¿Y qué es lo que va a pasar, doctor? No vas a poder tener hijos. Bueno, no me preocupa tanto, tengo 17 años y pues veremos la forma de adoptar. Yo le había comentado que tenía 3 princesas bajo mi techo que estaban en proceso de adopción y me dijo, así como usted lo hace, doctor. Yo le digo, tienes que ir con el cirujano ya. A la semana falleció. Pero me dejó una gran lección de vida, con qué actitud tomar lo que nos pasa en nuestra vida. Yo, desde antes de verla a ella, ya tenía la idea de poner un centro oncológico aquí en Parral para detectar lo que es el cáncer de manera oportuna, generar una asociación civil y poder hacer un centro oncológico. Ella me enseñó bastante y a veces la vida, sin darnos cuenta, nos prepara para lo que el día de hoy vivimos o lo que vamos a vivir en un futuro. Y ella, yo creo que ha sido una de mis mejores maestras de vida, así como mi abuelita, porque el día de anterior que me dijeron, tienes cáncer, dije, ¿y qué sigue, doctor? Vive el día de hoy y disfrútalo. Y disfruta tu éxito. Mi éxito muchas veces no lo disfruté por las medallas que tenía en mi uniforme. Soy uno de los pocos médicos de fuerzas especiales, paracaidista, combate urbano, defensa personal, médico. Y sin embargo, siempre estaba buscando algo más porque me sentía muchas veces insatisfecho. Fui un joven que entró a los 17 años al ejército. Yo les digo a mis hijas, yo a los 17 años me salí de mi casa y empecé a ser independiente. Me dicen mis hijas, ¿nos estás corriendo? Le digo, no, váyanse preparando para la vida. Yo a los 17 años salí de mi hogar para hacer una carrera. Pero uno de mis grandes éxitos, fuera de las medallas, de los diplomas, de mis doctorados, de lo que he hecho, de mis asociaciones, fue el día que mi mamá me habló y me dijo, hijo, ya sabes que tu papá tiene cáncer, no sabemos cuánto tiempo nos vaya a durar. Hijo, tu papá quiere conocer Las Vegas. La próxima semana no tiene consultas en oncología y el siguiente periodo es dentro de 1 mes y medio. Mamá, que no le agenden consultas la próxima semana, bloqueé mi agenda. Papá, nos vamos a Las Vegas. Fui por él a México e hice uno de los viajes más increíbles con una de las personas que más amo. Conocí muchas cosas de él y muchas facetas que no conocía. Lo vi como niño jugando en las maquinitas, perdiendo dinero, donde yo decía, híjoles, o sea, papá, pues no lo regalan. Pero me acordé de aquel papá que también llegué a estirarle la mano nada más porque quería más fichas para mis maquinitas cuando yo era adolescente. Y dije, esto es plenitud, esto es felicidad. El poder decir, el día de hoy cierro mi agenda, me desaparezco 4 días con mi viejo y le regreso algo de lo mucho que él me ha dado. Retribuir es parte de reconocer que estamos logrando algo. Yo siento todavía a la fecha que mi papá me chamaqueó porque a la semana tocó la campana, lo dieron de alta de cáncer. Y dije, ay papá, o sea, nada más me quería sacar el viaje a Las Vegas. Pero me llenó de felicidad el saber que mi papá estaba limpio, el saber que mi papá tenía una nueva oportunidad de vida, el saber que podía todavía disfrutar a esa persona que había vuelto a conocer en ese viaje.
No todos tenemos esa oportunidad con nuestros padres. Disfruten a sus padres, disfruten lo que están generando, disfruten a su círculo cercano. Tenemos que empezar a romper paradigmas. Y romper paradigmas es ver las cosas desde otro punto de vista. Tenemos que empezar a ver que no somos un simple psicologito, no solamente somos un simple maestro, sino que somos la base de la sociedad en donde tenemos la responsabilidad de educar. No son 20 niños, son 20 familias. Y tenemos la responsabilidad de la educación y de la salud psicológica de toda una comunidad. Yo en el COVID fui de los pocos médicos que estuve luchando contra la enfermedad, con medicamentos que no sabíamos si iban a funcionar, pero teníamos una red con mis compañeros desde Tijuana hasta Chiapas, en donde decíamos, esto me está funcionando, esto no me está funcionando, en donde metimos protocolos que no se estaban viendo apenas en ninguna parte del mundo y pudimos ayudar a demasiados pacientes. Lamentablemente, nuestra sociedad, nuestros políticos no están preparados para decirles, oye, ocupo un medicamento caro para salvar una vida, porque ellos, mientras no sea la de ellos, a veces no les importa. Y como médicos teníamos que ver de qué manera podíamos ayudar a nuestros pacientes cuando muchos de nuestros compañeros estaban escondidos por el temor a que se fueran a morir. Yo tenía el temor y cuando uno de esos días me puse a llorar con mi esposa porque había fallecido mi primer paciente de COVID, después de haber ayudado a más de 300, me dijo, tus pacientes te necesitan afuera, nosotras vamos a estar bien, ve a ayudarlos. Entonces también necesitamos ese apoyo y reconocer a nuestras personas que están a nuestro alrededor, porque a final de cuentas, si mi esposa no me hubiera dado esa patada en ese momento y sacado de la casa, a lo mejor yo también me hubiera escondido con el miedo que tenía en ese momento. Y sentirme un impostor, pero realmente el tratamiento que yo estaba dando y que estábamos dando mis compañeros fue el que funcionó y que se vio que funcionó al final de la pandemia. Anticoagulantes, medicamentos para enfermedades reumatológicas muy caros, cajas de 100,000, de 30,000 pesos, una ampolleta con un valor incosteable, en donde mi esposa, que era la dueña de la farmacia, dijo, tenemos que ayudar a tus pacientes. Si la caja cuesta 100,000, yo te compro la caja y nada, no van a ocupar las 30 pastillas, van a ocupar de 2 a 5 pastillas, pero cada pastilla costaba 10,000 pesos. Entonces, ella se puso a recortar las pastillas y venderlas por pastilleo, regaló mucho medicamento y pudimos apoyar a mucha gente en ese momento. Romper paradigmas y también buscar difundir lo que hacemos, publicarlo no solamente es llevarlo en una revista indexada, no solamente es que la gente vea un artículo de nosotros, publicarlo también es hacer uso de nuestras redes sociales, decírselo a nuestras amistades, oye, logré salir del doctorado, oye, logré salir de la carrera, oye, el día de hoy ayudé a un paciente, oye, el día de hoy ayudé a un alumno que pensaba que era el más burrito. Si yo estoy aquí el día de hoy es porque parte de mi éxito y de reconocer mis éxitos y disfrutarlos ha sido porque un maestro dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres el más desastroso? Tienes mucho potencial, yo veo que eres inteligente. Y cuando me acerqué con un psicólogo también me dijo, ya deja de llamar la atención, no necesitas hacerlo, o puedes hacerlo de diferentes maneras, pero no de maneras negativas. ¿Para qué lo haces? Si puedes
tener con tu coeficiente intelectual que es más alto que el promedio, tener logros de manera positiva y que te vean de otra manera. Entonces yo eso se lo debo a profesionistas que me ayudaron en su momento, profesionistas que vieron que ayudar a la sociedad es increíble, en donde profesionistas dijeron, podemos hacer cosas grandes, en donde no se quedaron en su punto de nada más dar la clase, o nada más a ver qué vienes al consultorio como psicólogos, sino realmente se preocuparon por hacer algo más, por conocer a la persona, por conocer el entorno familiar en donde estaba viviendo ese adolescente y donde me salvaron de un intento de suicidio a mis 16 años, en donde me sacaron de un hoyo en donde yo estaba, porque reconocieron y pudieron sacarme de esa concha en la que yo estaba. No es fácil reconocer eso, y para eso ocupamos profesionales, profesionistas que sean y que tengan una calidad humana para que puedan ayudarnos. Había una vez un pequeño granito de arena en una gran playa que dijo, yo quiero ser y sueño con ser una hermosa perla. ¿Qué pasó cuando dijo eso? Todo el mundo se rió. ¿Cómo crees? O sea, eres un simple granito de arena, eres un simple alumno, eres un simple paciente. No puedes ser una hermosa perla. No lo puede ser. ¿Cuántas veces actuamos y nos tratamos en base a los limitantes de los demás? Todo el mundo se rió menos la almeja, porque la almeja sabe lo que cuesta trabajar para hacer una perla desde una pequeña impureza, desde un pequeño granito de arena. Todo el mundo se mofó de ese alumno, de ese estudiante, de ese paciente, y nadie le hizo caso, hasta que alguien creyó en él y vio un potencial. Y si no podemos ser unas hermosas perlas cada uno de nosotros, yo estoy seguro que juntos podemos llegar a hacer una hermosa playa. ¿Cómo? Multiplicando voluntades, que es el nombre de mi asociación. Multiplicando voluntades podemos hacer grandes cosas. Multiplicando voluntades podemos hacer mejor, dejar de vernos como competencia. Es que como si ella también va a salir de psicóloga y él también va a salir de psicólogo, ¿cómo le voy a compartir mi conocimiento si también él va a ser maestro y él puede llegar a ganarme mi plaza? Debemos de quitarnos esa mentalidad de esclavo azteca en donde si un cangrejo va saliendo, lo jalamos y que digan, no, son mexicanos, esa ollita de cangrejos no la tapes. Cuando uno va saliendo adelante lo van a jalar los demás. Oye, ¿por qué la de los japoneses sí los tapas? Ah, porque eso es cuando uno va saliendo, el de abajo le ayuda y luego el de arriba lo jala y se salen todos. Pero nosotros no somos así, no tenemos esa mentalidad. Tenemos que empezar a reconocer que somos y podemos hacer cosas grandes y juntos podemos hacer esa hermosa playa. Yo soy el doctor Odín Jerónimo y les agradezco el día de hoy por ser parte de mi playa. Gracias.